Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre la fabricación del cemento por mediante una de las vías que es la seca. Entonces les vengo a comentar lo siguiente. Entonces nos dice que tenemos materias primas como que es la mezcla entre piedra caliza y arcilla. Son trituradas y secadas para formar el crudo o harina, que tiene la apariencia de un polvo muy fino. Después de ese polvo fino, se mezcla mediante aire en silos de tal forma que, que quede homogénea y después es enviada a los hornos para seguir el proceso. En un precalcinador instalado en la base de la torre del intercambiador de calor, produce un paso adicional pero previo al horno donde el material sea descalcinado. Esto permite que el material entre el horno rotatorio con un grado de calcinación superior al 90%. Entonces a continuación vamos a ver cuáles son las actividades que se deben realizar para dicho proceso. Entonces nos dice que el primer paso es la obtención de materias primas. El proceso de fabricación del cemento se inicia con los estudios y evaluación minera de materias primas, como lo son calizas y arcillas, necesarias para conseguir la composición deseada de óxidos metálicos para la producción del clinker. En el segundo paso nos dice que debemos triturar estas materias primas. La piedra obtenida se tritura para reducir su tamaño, que puede llegar a ser mínimo de 25 centímetros. Posteriormente debe ensayarse este material para asegurarse que cumple con los criterios de aceptación de la producción de cemento. Si es así, se procede nuevamente a triturarla hasta obtener un tamaño máximo de 2 milímetros. Después nos dice que tenemos el almacenamiento. La trituración deberá siempre sobrepasar los límites diarios de producción, de tal forma de crear zonas de almacenamiento donde se inicia el proceso de prehomogenización. Después tenemos la molienda del crudo. Esta etapa comprende la molienda de materias primas, molienda de crudo, por molinos de bolas, por prensas de rodillos o a fuerza de compresión elevadas, que producen un material de gran finura. En este proceso se efectúa la selección de los materiales de acuerdo al diseño de la mezcla prevista para optimizar el material crudo que ingresa al horno, considerando el cemento de mejores características. Con la molienda se logra reducir el tamaño de las partículas de materias primas para que las reacciones químicas de cocción en el horno puedan realizarse de forma adecuada. El molino muele y pulveriza los materiales hasta un tamaño medio de 0.05 milímetros. Después dice que tenemos un intercambiador de ciclones. El crudo es alimentado al horno rotatorio pasando antes por la torre de ciclones. Después pasamos al horno rotatorio. El horno es el elemento fundamental para la fabricación del cemento. Está constituido por un tubo cilíndrico de acero con longitudes de 40 a 60 metros y con diámetros de 3 a 6 metros, que está revestido interiormente con materiales refractarios como ladrillos. Este equipo puede producir unas temperaturas para la producción del cemento de alrededor de 1500 a 1600 grados centígrados, dado que las reacciones de clinkerización se encuentran alrededor de 1400 grados centígrados. El clinker que egresa al horno de una temperatura de 1200 grados centígrados pasa luego a un proceso de enfriamiento rápido por enfriadores. Después tenemos el almacenamiento de dicho clinker. El clinker pasa de los enfriadores a un silo donde se almacena para terminar de enfriarse y se meteoriza a fin de que parte de cal libre que tenga se transforme en hidróxido cálcico y evitar así problemas posteriores de expansividad del cemento. Después tenemos la molienda del cemento, donde se le adiciona yeso o algunos otros componentes. La molienda del cemento se lleva a cabo con el fin de realizar adiciones al cemento y dar una granulometría mucho más fina. Si adiciona el yeso,
sulfato cálcico deshidratado en proporción del 3 al 5% que actúa como retardador del fraguado. Puede añadirse también aditivos que son productos que en pequeñas porciones, inferiores al 1% en peso, facilitan el proceso de molienda mejorando el balance energético. Después dice que tenemos el almacenamiento del cemento. Finalmente el cemento es almacenado en silos de los que, parte hacia su uso. El cemento puede ser ensacado en plantas automáticas y agrupadas en sacos para su transporte, o bien transportado al granel en camiones, vagones de tren o en barcos si se destina a la exportación. Ya después por último tenemos la expedición, que bien viene siendo la venta. El cemento fabricado puede ser distribuido a granel, expedido mediante cisternas sobre camiones o barcos de transporte, o en sacos paletizados en la misma fábrica o en el destino. Bueno compañeros, esto ha sido todo. Espero pues les guste la información que les acabo de compartir. Muchas gracias por su atención prestada.